Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este cineforo. El día de hoy vamos a analizar la película El Ángel de los Sicarios. El Ángel de los Sicarios es una película ecuatoriana y la quinta dirigida por Fernando Cedeño. Se estrenó en junio de 2013, tanto en salas de cines culturales como en DVD. La película tiene una duración de 105 minutos. La trama de esta historia se centra en un joven llamado Ángel que decide tomar venganza por el asesinato de sus padres, cometido a manos de sicarios contratados por un empresario. Debido a lo complicado de saber con exactitud quiénes fueron los responsables del asesinato de sus padres, él decide terminar con la vida de todos los sicarios que hay, hasta acabar con el último. Y lo hace junto a varios amigos quienes también son impulsados por el asesinato de sus familiares. Bueno, vamos a empezar el segundo día de este cineforo. Ayer presentamos Black Mama y nos quedamos bastante contentos, sobre todo del comportamiento en el foro de todo el auditorio y también de la intervención y el análisis de los invitados y los docentes. Hoy estamos alternando los cursos, tratando de que todos vayan viniendo. Los que no se van a perder uno son los de cuarto, pero el resto sí van a ir, claro, los de cuarto. Los de cuarto son los míos, que están los 5 ya organizándolo. Entonces, esta vez vamos a tratar el tema de la película que vamos a ver, es La Virgen de los Sicarios. El Ángel. El Ángel de los Sicarios, perdón, La Virgen de los Sicarios es la de Fernando Vallejo. Y El Ángel de los Sicarios es una película de Fernando Cedeño, un director manabita. Es una película de bajo coste, y cuando decimos bajo coste, es realmente bajo coste. El director se jacta un poquito, pero más que jactarse, supongo que no tiene por qué exagerar tanto, pero dice que la hizo con $4,000 esta película que vamos a ver. Y es un largometraje de 90 minutos, con lo cual, sacando las cuentas, se hace bastante complicado hacerlo. Pero este autor es alguien que dice que es de cine de guerrilla. Perdón, un momentito, ¿puedes contestar? Es Javier. Le llama cine de guerrilla lo que ellos hacen. Y estaba investigando cuál es el concepto de cine de guerrilla, cuál es la idea del cine de guerrilla. Y él hace una metáfora muy simple. Dice, cuando existe la guerra, por ejemplo, usted piensa en Colombia, la guerra entre el Estado y la guerrilla. El Estado cuenta con un equipamiento, con armamento muy sofisticado, con grandes posibilidades, mientras la guerrilla tiene lo mismo pero mucho más barato, solo lo hace con fusiles, con pistolas, es lo que alcanza para el financiamiento de ellos. Mientras a uno lo financia en el Estado, el otro tiene que buscarse otro financiamiento. Y dice, eso es lo que hacemos exactamente en el cine, mientras el otro cine tiene grandes posibilidades técnicas, grandes cámaras, posibilidades de luz, de iluminación, de tener equipamiento técnico. Nosotros lo hacemos con lo que tenemos, con una cámara Canon, lo hacemos con el recurso que nosotros tenemos, ¿no? Entonces dice, la narrativa no se altera, eso depende de la calidad del director y sigue el proceso de cine, pero evidentemente la factura técnica sí. Y dice además de tener eso, de tener esas armas para elaborar el cine, tenemos una cuestión que es la gente, el involucramiento de la gente. Dice aquí, entras a hacer una película y entras como que te unes a una secta, hasta que no termines, hasta que no se acaba, no te vas de aquí. Y mucha gente se involucra en el proceso, la llama una especie de cine comunitario. Se hizo famoso a nivel ya mundial Fernando Cedeño por una nota que le hizo la BBC de Londres, en la que le llamaba el Tarantino ecuatoriano. Después transmutó en el Tarantino criollo, por el tipo de cine de violencia que se expresa, ¿no? Ahí, que son historias manavitas de la vida, sacadas de la vida real, haciéndolo ficción, pero son sacadas finalmente de la vida real. Entonces Cedeño, ahí también en esa nota se habla de un nivel productivo que desarrollan sus colegas, no precisamente Cedeño, sino ese grupo de productores. Dicen, bueno, ¿cómo financian las películas para conseguir esos $4,000? La gente que actúa dice, yo pago, te pago
Si vos pagas $100, puede salir 10 minutos. Si vos pagas $900, sales los 90 minutos y tu personaje no lo voy a acabar. Y también dice Cedeño, pero a mí se me la cuenta creo, pero o no sé si está bien. Y dice Cedeño, además, que además de ese financiamiento, ellos tienes que salir, entonces eso te da la plata para poder hacer la película. Y después viene otra parte muy importante del cine de guerrilla y es la distribución. Le preguntan a Cedeño, ¿cuántas películas crees que se han visto de las que has hecho? Son alrededor de 10 películas. Le dice, con rubor, dice, no te quiero decir un número. ¿Cuántas crees? ¿Cuántas copias piratas crees que han salido de tus películas? Dice, 5 millones aproximadamente. ¿Saben lo que son 5 millones de copias de películas respecto a una película ecuatoriana normal? No llega ni al 5% ninguna de ellas. Dice, ¿cómo? Pero dice, no, gracias, es que no tengo un número claro, porque cuando me he ido a los festivales populares de cine de guerrilla de otros lados, me he ido a Lima, me he ido a Chile y tal, a Colombia, no, es increíble la cantidad de películas que hay por ahí, o sea, no tengo ni idea de cuántas habrán en México, en Centroamérica, en todo el lado. Evidentemente dice, yo no recibo el dinero de ahí, pero bueno, ese es un mal necesario, esa distribución y esa piratería, porque ellos son ellos los que ganan, han hecho también que yo sea famoso y que conozcan mis películas. Así que bueno, eso es solo la introducción para ver este cine de bajo coste. En España le llaman serie B, y si se califica con serie B, tal vez esto llega a serie C, porque realmente saben lo que es $4,000. Toda la escenografía, todo es real, todo es... monta las imágenes cuando él está... cuando hay persecuciones, dice, los actores están queriendo matar al director porque las hormigas le están comiendo las piernas. Todo es muy duro el rodaje también, es como de guerrilla. Entonces, es un cine interesante de esa parte, es muy interesante lo que vamos a ver. Pero también es un cine peligroso. Muchos de los actores terminan heridos, los tiros son reales, las armas son reales. Esto no es, si tienes $4,000, pues tienes que usar lo que hay, no hay más. Así que vamos a verlo ya y espero que disfruten y lo sufran también. Una cosita. Después voy a hablar del personaje. El personaje está basado en El Justiciero, un personaje que existió no solo en el imaginario Maravita, sino que existió, fue un vengador de sicarios que se presume y se supone, según datos de la policía, que acabó con alrededor de 80 sicarios en el país. Entonces Cedeño investiga y dice, voy a hacer una película sobre eso, pero sin que sea eso, cambia ciertas cuestiones y la vamos a ver ahora sí. Y damos la bienvenida, vamos a iniciar el foro de esta película Ángel de los Sicarios. Damos la bienvenida en la mesa a José Rodrigo Sánchez, de quien tengo el orgullo de ser amigo, que es escritor y periodista lojano, trabaja para la Fundación Naturaleza y Cultura, y es un amante del cine y del análisis y de poder pensar desde el cine también, ¿no? de poder reflexionar. Además tengo a Jaime Flores Mesa, docente de ustedes de la carrera de Comunicación Social, y a la izquierda me acompaña Erika Medina, que es la representante del grupo que organiza este cineforo, esta película particularmente, El Ángel de los Sicarios, de Fernando Cedeño. Para empezar, ya le voy a dar vamos a ver cómo funcionamos. Básicamente voy a dar la palabra al invitado y a los participantes, y van a tener un tiempo de exposición que pedimos que sea máximo alrededor de 10 minutos para dar espacio también para el debate después. En esa exposición pues analizarán desde los conceptos que consideran oportunos cada cual la película. Yo voy a dar el inicio hablando un poquito de Manabí. Bueno, a ver, es una tierra que José Rodrigo me preguntaba, ¿vos ya viste esta película? Sí, yo ya la vi, pero cuando yo la vi vivía en Manabí. Entonces la veía con una realidad bastante diferente. Ahora en la lejanía puedo ver muchos más símbolos manavitas y reconocer muchas más cosas. Primera cosa, el tema de la violencia en Manabí es una cosa de todos los días. Y todo este tema que vemos en la película, que parece ficcional, no lo es, lamentablemente no lo es tan ficcional. Y también tiene que ver con los valores. El manabí también vive una vida
diferente en el tema de la justicia. Cuando estábamos ya por salir de Manabí, nos invitaron a un restaurante que estaba ahí cerca de la avenida Manabí, a la gente de la universidad, y estábamos ahí conversando. El dueño del local decía, vinieron la semana pasada, bajaron del cerro y a las 7 de la tarde vinieron con metralletas y se llevaron todos los televisores y se llevaron todo lo que tenían. Y le decía, entonces mi amigo el periodista le decía, y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Ya mandaste eso a la justicia? ¿Mandaste eso, hiciste la denuncia? Dice, no, yo ya he mandado, dice compadre, dice, he mandado 1000 veces las denuncias, pero aquí la cosa no funciona aquí. Y entonces estábamos parados afuera, dice, ¿y qué haces? Dice, nada, ahí están sentados esos amigos, ¿no? Entonces habían 4 personas sentadas tras un murito que estaban preparadas para cualquier cosa. Entonces decían, aquí la justicia no funciona, aquí cada cual tiene que hacer la justicia a su forma. Y es una manera de entender a un pueblo que tiene ciertos valores propios y lamentablemente vive en una espiral de violencia que a mí me hizo abandonar Manabí. O sea, básicamente salimos de Manabí porque con mi mujer española decía, es que si voy caminando me siento amenazada por la violencia, me siento que me van a matar y que te van a meter un tiro por un carro o por cualquier valor. Y se siente esa densidad ahí, no es cosa de todos los días, es cosa de todos los días. Y después me enteraba de la historia del justiciero. El justiciero es un personaje real que existió. Ustedes lo buscan como el justiciero, van a encontrar los nombres. Y mis amigos me contaban la historia del justiciero, que es la que Cedeño trata de llevar al cine. La lleva al cine, pero él dándole elementos de ficción, evidentemente, para la narrativa. Pero se trató de un personaje que vivía en la avenida de Manabí, una zona de pudientes de Puerto Viejo, y que se supone, según lo que cuenta el diario Manavita, por una deuda de drogas, los acribillaron a todas sus los sicarios de su ciudad. Pero era pudiente, y para esto él deja el Ecuador, por si acaso lo quieran buscar, y se va a formar en temas de seguridad. Se tiene una formación, según lo que se conoce en Israel, que son expertos en manejos de armas, y a la vez también no está claro la relación que lo unió con la policía, y eso se ve en la película. Cuando él recién llega, tiene una tecnología y un acceso y una clave hacia la policía. Al parecer la policía lo aupó y llegó, según lo que la estimación tiene alrededor de 80 sicarios acabados por este justiciero, que luego, ayer hablaban de surrealismo, y eso es Manabí, es surrealismo puro. Luego fue candidato a alcalde de Puerto Viejo, y también fue candidato a asambleísta, y era un personaje muy querido, dentro de la población, lo que nos indica que esos testimonios que parecen ficción dentro de la película existen. Hay gente que cree en que la única solución es la pena de muerte, y en Manabí está presente ese concepto constantemente con el tema de la justicia propia y el ojo por ojo, pero es una espiral de violencia sin fin que la película creo que lo grafica de manera excelente. Con esa pequeña introducción sobre el tema de Manabí, le voy a dar la palabra a nuestro invitado, José Rodrigo, que va a hacer su análisis sobre la película, sobre el cine de guerrilla, sobre también lo virtuoso que resulta con $4,000 haber hecho esta película. Es magia. Muy buenos días con todos. En primera instancia quiero agradecer la gentileza de Pedro por haberme invitado a este espacio. Espero estar a la altura del mismo, a la altura de ustedes. Buenos días también con estudiantes, con los docentes presentes. Bien, yo quiero empezar diciendo que yo me preparaba para ver una película realmente de menor calidad. Me voy a ir explicando en la exposición. Yo había escuchado ya previamente algo sobre este tipo de cine. Sabía que
en la costa ecuatoriana, específicamente en Manabí, había un grupo de personas que se estaban dedicando a esto, pero realmente fue muy de pasada, no había tenido la oportunidad de ver este tipo de producciones. Y claro, cuando Pedro me tuvo la gentileza de invitarme a participar en este foro, pues ha sido mi primera experiencia. Esta es la primera película, digamos, de este cine de guerrilla ecuatoriano. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que hay que, el primer mito primer mito con el cual hay que acabar es que para hacer películas se necesita mucho dinero o equipos de última generación. Eso es completamente falso, como ustedes lo han visto, ¿no? Y claro, esas circunstancias son limitantes para algunas personas, o mejor dicho, algunas personas truncan ese deseo de expresarse porque tienen este mito en la cabeza, ¿no? Para escribir yo necesito que me publique alguna editorial importante, o para contar desde el punto de vista audiovisual la historia que quiero, necesito tener la cámara HD más cara o un montón de plata. Entonces, como digo, ese es un mito con el cual el cine de guerrilla y específicamente Fernando Cedeño rompe, ¿no? Tengo entendido que él es uno de los principales exponentes de este cine. Continuando, pues, un poco analizando, tratando de analizar la historia y el guión de la película, hay que tomar, claro, en cuenta que siempre la realidad supera la ficción. Y ustedes, como estudiantes de comunicación, ya cuando se dediquen al ejercicio profesional se van a dar cuenta de eso, ¿no? Se podrá ver en el cine, se podrá leer en las crónicas las historias. Hablemos del cine de ficción, se podrán ver las historias más disparatadas, se podrán leer los libros con las historias más disparatadas, valga la redundancia, pero recuerden que esas historias están basadas en la realidad y realmente, valga la redundancia, la realidad siempre supera la ficción. En cuanto a la historia, creo que hay una estructura definida, ¿sí? Vamos a verlo desde el punto de vista positivo, no vamos a ver tanto los errores. Hay una estructura definida y con giros que hacen que la atención no decaiga. O sea, esto es loable y esto es digno de aplauso si se toma en cuenta que estas personas no han estudiado cine, no han estudiado estructura dramática, no han estudiado guión, no han estudiado teoría de la imagen. Simplemente lo han hecho por las ganas que tienen de hacerlo. Lo que digo es tan cierto porque hay a lo largo de la historia, como ustedes habrán visto, hay giros dramáticos, hay plots que que hacen que uno diga, a ver, cuando uno ve una película aburrida o que no tiene una estructura dramática interesante, la deja. Yo ya no veo esto, me aburre, pero en este caso, pese a las limitaciones que tiene la producción, uno llega hasta el final, y hasta el final hay sorpresas, ¿no? Entonces eso es muy interesante y, como digo, es un punto a favor de estos realizadores que no tienen preparación, que no han tenido preparación. De pronto en el camino tal vez han seguido algún curso, se han interesado por leer, por aprender, pero tengo entendido que de hecho Fernando Cedeño, ayer veía algunas entrevistas, tiene un aserrío en Chone y de eso vive, ¿no? Otra cosa, antes de continuar, siempre yo creo que ustedes siempre deben considerar el hecho de juzgar siempre cualquier historia en un contexto determinado, y ese contexto es el que ya lo mencionó Pedro, ¿no? Es decir, estamos hablando de Manabí, de
En el trópico, por lo general, se dice que la gente tiene la sangre más caliente y es más explosiva y es bueno. Definitivamente o sea, esa es una muestra de aquello, ¿no? La gente, son otros sentires, la gente reacciona de otra forma. Y claro, la violencia es el pan de cada día, ¿no? Entonces, de pronto nos puede parecer exagerado, pero es así. Yo también tuve la oportunidad de vivir unos 3 meses en Guayaquil, y pese a que no fue mucho tiempo ni tuve experiencias desagradables, pero se siente, o sea, uno puede darse cuenta que la gente de la costa tiene otra forma de pensar, de reaccionar, tiene otra forma de comportarse. Los diálogos son básicos, pero creo que de todas formas por ahí hay un par de cosas interesantes y van a algo más elaborado. Me llamó la atención que hay un aceptable manejo del lenguaje audiovisual, ¿no? Se construye un discurso. Como digo, yo esperaba ver algo menos elaborado, pero el director sabe manejar el lenguaje audiovisual, definitivamente. También, si bien la fotografía no es espectacular, pero hay un buen trabajo de cámara y hay una iluminación aceptable, o sea, que supera las de un principiante, porque cuando uno ve productos de principiantes, lo primero que ve es con contraluces, es decir, se graba contra la ventana y solo se ven siluetas, ¿no? Entonces, me parece que hay un trabajo, hay un esfuerzo por fotografiar bien el producto. Las actuaciones son el punto flaco, ¿no? Pero estas personas, al no tener un equipo de efectos especiales, no tener mucha preparación, se enfrentan también a riesgos reales. De hecho, Fernando Cedeño dice que ellos empezaron esta aventura porque era un grupo de amigos aficionados al Kung Fu y a las artes marciales en moto. Entonces, de hecho, si ustedes ven el making of de la película, salen ellos en el rodaje, después del rodaje salen puestos guantes de box y se están dando, ¿no? De manera amigable, no de forma seria. Entonces, el hecho también de estar, hay actores ya profesionales que piden, de hecho, ser sometidos a riesgos reales para lograr buenas reacciones. En este caso, pues, algunos salen heridos, ¿no? También yo creo que hay un aceptable montaje y el montaje, cuando ustedes ya estudien teoría de la imagen o montaje mismo, realmente, bueno, según Kubrick, Stanley Kubrick, ¿quién ha visto aquí cine de Stanley Kubrick? La Naranja Mecánica, 2001, La Odisea del Espacio. Bueno, si no han visto, por favor, ustedes son estudiantes de comunicaciones, es tarea obligada. Además, que les va a encantar, ¿no? Entonces Kubrick decía que el discurso audiovisual, el montaje es el punto final para construir el discurso audiovisual, ¿no? Y yo creo que hay un montaje, como digo, aceptable, no hay saltos de audio, que eso es uno de los errores que muy comunes en los cines, digamos, los cines que se empiezan a construir, ¿no? ¿Qué más? Obviamente hay que tomar en cuenta que si no hay buenas tomas, ustedes en la sala de edición no pueden salvar la película. Eso es muy importante. Hay gente que dice que va y hace una grabación no idónea y después dice, no, tranquilo, después lo arreglamos en edición. Eso no. O sea, eso tienen que tomar muy en cuenta. Siempre, cuando vayan a grabar algo, tienen que tratar de hacer las mejores tomas posibles, cuidar el audio, porque en la sala de edición hay errores que no se pueden arreglar. Hay ciertos errores que se pueden arreglar, pero otros no. Bueno, hay que tener en cuenta que a Cedeño se lo ha llamado el Tarantino ecuatoriano. No voy a decir en este momento si eso es una exageración o no, pero en todo caso hay que tomar en cuenta que ni Kubrick ni Tarantino estudiaron cine, ¿no? Kubrick empezó a practicar con una cámara de fotos que le regaló su padre y Tarantino era dependiente en un videoclub. Yo no sé si sabían eso.
Y bueno, el hecho de ver tanto cine, Kubrick iba todos los fines, todo el tiempo que podía, a ver cine comercial y cine de autor, Tarantino igual. Entonces ellos aprendieron a hacer así cine, y es el caso de Cedeño también, ¿no? Bueno, la música en todo caso creo que es propia, son temas que refieren al producto. Los escenarios reales, eso es muy importante porque ellos no tienen que trabajar mucho en escenografía, es decir, Fernando Cedeño decía en alguna entrevista que eso les ayuda bastante, y efectivamente, o sea, no tienen que hacer mucha escenografía porque tienen ahí, o sea, esa es la realidad de lo que ellos viven y lo que se refleja y lo que quieren reflejar con su historia. Les pido por favor que si alguien tiene una inquietud, con toda confianza levantan la mano y lo dicen, y también les pido que ver el tiempo, a ver si de pronto me paso. Al final hacen así, pero al final bueno, maquillaje y efectos, al inicio Fernando dice que usaban balas reales, ¿no? Porque inclusive son más baratas que las de salva. Eso, claro, eso implica muchos riesgos. O sea, de hecho, ustedes deben haber escuchado que en producciones ya grandes, profesionales, se han dado casos en los que ha habido accidentes porque han disparado con balas reales, ¿no? Algún descuido de utilería, y en este caso mucho más. En las primeras, me parece que en Sicarios Manavitas, que es la primera película de Cedeño, pues él dice que hubo heridos, ¿no? Pero claro, ellos por las ganas de hacer cine han decidido jugársela de esa forma, y bueno, ellos en todo caso asumen ese riesgo, ¿no? Claro, por supuesto que ahí se notan errores porque recuerden que en el cine y en la literatura hay que tomar en cuenta la verosimilitud. O sea, ustedes pueden estar contando una historia de marcianos, no importa si no existen, pero el asunto es que ustedes tienen que ser verosímiles en el discurso para que el espectador y el lector se crea lo que ustedes están contando. Porque si ustedes no son verosímiles, el lector o el espectador simplemente va a abandonar el producto, ¿sí? Entonces, claro, aquí, uno dice cómo es que disparan tanto y en ningún momento cargan y es cierto, ¿no? Pero bueno, es algo que en todo caso pasamos por alto porque sabemos que es un cine de bajo presupuesto, ¿no? En todo caso, ellos tendrían que tomar en cuenta esto para mejorar ese aspecto en otras producciones. Y efectivamente, claro, son $4,000 y el ñeque que le pusieron para hacerlo. Y bueno, hay ayuda de la gente. El Cedeño decía que de pronto alguien les regalaba balas, de verdad. Que el municipio de Calceta, por ejemplo, les había pagado el alojamiento y la comida al equipo. Acuérdense que también hay pago en especie, ¿no? Entonces todo eso cuenta. $4,000 en efectivo, pero y con las ayudas y todo, la película costó más. En todo caso, es una película de muy bajo presupuesto. Si mal no recuerdo, Robert Rodríguez, ¿quién ha visto películas de Robert Rodríguez? ¿No han visto películas? Sin City, ¿no han visto? ¿No vieron El Mariachi? Mariachi es bueno. Bueno, muchachos, les falta. Ustedes son comunicadores, tienen que ser adictos al cine, tienen que leer mucho, ¿ya? El Mariachi, pues se dice que se hizo, corrígeme si me equivoco, creo que Robert Rodríguez lo hizo igual con unos $5,000, algo así, $5,000, y logró un producto que fue la envidia de muchos, ¿no? O sea, entonces, bueno, la lección está clara. No se necesitan demasiados recursos ni equipos de última tecnología para contar lo que nosotros queremos contar. Y bueno, ya para ir terminando, pues hablando ya un poco más del cine de guerrilla o guerrillero, que como les soy sincero, para mí era un poco, yo no me había adentrado en este tema.
Efectivamente, al parecer en Ecuador nace en Chone en 1994. Fernando Cedeño vive de su aserradero, pero su pasión es el cine, y eso es lo que le ha llevado a romper paradigmas en Ecuador, ¿no? De hecho, esta película creo que no ha sido apoyada ni por el Ministerio de Cultura ni por el Consejo Nacional de Cine, pero él ha contado su historia, ¿no? Tiene una primera película, entiendo que es Sicarios Manavitas, que ha vendido 1 millón de copias. Eso es lo que se dice. Y se menciona ya un Choneywood, ¿no? Respecto a este tema, yo les quiero preguntar, ¿alguien conoce qué es Bollywood? Ya. Esto nos lleva al tema del mercado, es decir, todo, o sea, tienen que tomar en cuenta ustedes que por más genio incomprendido que se quiera considerar uno escribe o graba o filma algo para ser visto. O sea, uno no escribe para uno, a no ser que sea un diario, ¿no? Sino lo escribe porque quiere expresarlo hacia alguien. Entonces, cuando ustedes quieran comunicar algo, tienen que saber que Pero si que encontré, multiplicada por millones de copias. Entonces, es pensar también en estos símbolos, en estos momentos y símbolos comunes que tenemos en Latinoamérica, que es, piense usted cuando va en bus, cuando viene viajado en bus, toda la clase de películas que hemos visto, ¿no? Y eso son películas que compartimos el código latinoamericano, y este código latinoamericano o sea, esta realidad violenta, si bien no es, yo creo que no es solo eso, evidentemente no solo es Ecuador, sí es parte de Latinoamérica. Quien la vea en Honduras se va a sentir identificado porque vive situaciones violentas, quien la vea en Guatemala y en México va a encontrar similitudes, creo yo. Le doy el paso a Jaime Flores Mesa para su análisis. Bueno, gracias Pedro. A ver, yo tomé algunas notas que me llamaron la atención, ¿no? Pero antes quería decir que pues, personalmente este tratamiento que se le da a la violencia en muchas películas yo no lo comparto. Pero teniendo en cuenta ese contexto sociocultural del cual ya hemos hablado de Manaví y de estos realizadores, me parece muy interesante, muy significativo de que se haya empezado a hacer este tipo de películas en Manaví, un cine underground. Bueno, esto ha sido todo y gracias por habernos acompañado en este análisis.